del Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de cómo Jesús no fue aceptado ni creído por los suyos, por sus paisanos. Es un consuelo para nosotros que algunas veces nuestro testimonio no es aceptado, no es querido, sino rechazado por los nuestros. Pero preguntaba con asombro: ¿de dónde saca todo esto que nos dice? Pero no es el hijo del carpintero, y no le creyeron. Llega a decir el Evangelio que no pudo hacer milagros por la falta de fe de aquellos oyentes. Dirá entonces Jesús una frase célebre que ha pasado al decir popular: nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, ni entre su gente. ¿Y nosotros? ¿Sabremos descubrir a Dios vivo y cercano en nuestras vidas? ¿Tenemos mirada de fe ante los acontecimientos? Sus paisanos se vieron incapacitados porque su familiaridad les impidió descubrir la presencia de Dios en él. ¿Nosotros descubrimos a Dios en las personas que amamos que están a nuestro alrededor? A lo mejor dentro de nuestra familia, a lo mejor en nuestra comunidad, en nuestro movimiento, en nuestro equipo de perseverancia. Reconocer a Jesucristo como el Mesías e Hijo de Dios es necesario, algo que a sus paisanos le faltaba: la fe. No se dejen ni se dejan sorprender por Dios. Nosotros necesitamos dar el salto de confianza, dejar a Dios ser Dios, dejarnos que sea su amor el que nos mueva, no caer en el error de sus contemporáneos y acoger el misterio de Dios con nosotros. El Papa Francisco nos dice en una de sus homilías: esto es lo que sucede con Jesús cuando comenta las Escrituras en la sinagoga de Nazaret donde había crecido. Sus paisanos inicialmente lo admiran por sus palabras, pero después se enfadan y tratan de ejecutarle. Han pasado de una parte a la otra precisamente porque la palabra de Dios es algo distinto respecto a la palabra humana. De hecho, Dios nos habla del Hijo, es decir, la palabra de Dios es Jesús, Jesús mismo, y Jesús es motivo de escándalo. La cruz de Cristo escandaliza, y esa es la fuerza de la palabra de Dios, Jesucristo el Señor. ¿Y cómo debemos recibir la palabra de Dios? ¿Cómo se recibe a Jesucristo? La Iglesia nos dice que Jesús está presente en la Escritura, en su palabra. Por esto es tan importante leer durante el día un fragmento del Evangelio. ¿Por qué? ¿Para aprender? No, para encontrar a Jesús, porque Jesús está precisamente en su palabra, en su Evangelio. Cada vez que leo el Evangelio encuentro a Jesús. ¿Pero cómo recibo esta palabra? Se debe recibir como se recibe a Jesús, es decir, con el corazón abierto, con el corazón humilde, con ese espíritu de las bienaventuranzas, nos decía el Papa en ese ya 1 de septiembre del 2014. Y yo les invito no solamente a escuchar la palabra, no solamente a escuchar todos los días esta reflexión que recibimos en nuestro teléfono, en nuestra tablet, a lo mejor en nuestra computadora. No solamente es recibir, no solamente es que sea un momento de reflexión, de cerrar los oídos, cerrar el ruido que hay a mi alrededor
pensar en lo que me está diciendo nuestro Señor, reflexionar junto con esta reflexión en el Evangelio. No solamente es escuchar, es también hacer, es también ser apóstol. Qué bonito sería que cada uno de nosotros que escuchamos esta reflexión y que nos ayuda en nuestro crecimiento, consiguiéramos otra persona, consigamos otro que quiera ser oyente de la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, transmite la palabra de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.